Muy buenas tardes para todas las personas que se encuentran conectadas en este momento, cumpliendo la cita en otro espacio pedagógico dirigido a pacientes del programa de cuidados paliativos, sus familiares y público en general. ¿Es el duelo solo un proceso psicológico? Hoy en el taller Síntomas físicos del proceso de duelo conversaremos sobre cómo vive nuestro cuerpo una experiencia de duelo y aprenderemos a reconocer las manifestaciones corporales unidas a sentimientos y pensamientos. Nos acompaña nuestra profesional Lida Calle, médica de la Fundación Universitaria San Martín, curso avanzado de Orientación en Medicina y Cuidados Paliativos, Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina, diplomado en Envejecimiento CES y médica, coordinadora del equipo de cuidados paliativos del Instituto Colombiano del Dolor. Lida, muy buenas tardes, agradecemos que compartas tu experiencia y conocimiento con todos nosotros. Bienvenida. Muy bien. Como les decía, estos talleres lo hacemos dentro del programa de cuidados paliativos del Instituto Colombiano del Dolor, con el propósito de poder brindar información sobre el proceso de duelo, algo que es muy común, algo que en cualquier momento de nuestra vida podemos transitar y podemos experimentar, donde nosotros, pues en la medida de lo posible, esperamos acompañar principalmente a las personas que han estado con nosotros dentro del programa de cuidado paliativo, pero también a las otras personas que están experimentando en sus vidas, a razón de la pérdida o el fallecimiento de una persona, este proceso de duelo, ¿cierto? Entonces el proceso hace parte de una serie de talleres que realizamos a final de cada mes, con diferentes temáticas, pero todas con el núcleo de duelo. Como les comentaba Andrea, yo soy médica, entonces lo que vamos a comentar en lo adelante lo vamos a hacer a través de la perspectiva pues de mi área, que es la medicina, y lo que vamos a conversar lo he ido ganando a través de la experiencia, de compartir con mis compañeros, de la formación, pero sobre todo de las experiencias vividas con las personas que están siendo acompañadas y que nos han permitido de una manera pues muy hermosa acompañar este momento vital, fundamental de la vida. Y pues hablando específicamente de eso, pues la motivación de nosotros es precisamente esa, tener espacios de acompañamiento en duelo, pero queremos también que ustedes se hagan la pregunta y la reflexión de por qué están aquí, en el momento que ven el vínculo, en el momento en que alguien los contacta compartiendo la información, que los toca y que los mueve a estar aquí. La motivación es la que nos hace que finalmente tengamos más aprovechamiento de la experiencia y que no se quede solamente en los minutos que vamos a compartir en este momento, sino que realmente pues pueda trascender y que pueda avanzar. Aunque vamos a hablar de los síntomas físicos, pues me parece importante que podamos conversar algo básico de lo que es el duelo, porque como decíamos, pues el interés de varias personas puede ser diferente, algunas pueden estar en este momento transitando un duelo, algunos muy recientes, algunas que ya llevan algún tiempo, algunas el interés es más conocer simplemente pues del proceso, algunos quieren tener un poquito más de herramientas para poder acompañar a las personas que están alrededor, que están viviendo una experiencia de duelo, entonces vamos a tratar de ampliar un poquito como ese concepto. El duelo puede ser definido de una manera muy compleja, de hecho pues es una situación que se ha tratado como de establecer etapas, fases, momentos del duelo, pero a mí realmente creo que la forma más fácil de definirlo es la más simple y es el estado que se produce por una pérdida. En este caso hablamos de pérdidas de seres queridos, familiares o personas cercanas, pero el duelo pues en términos generales y en la definición la más amplia es a cualquier pérdida que nos haga, que nos modifique esa condición de lo perdido y que tiene manifestaciones emocionales y físicas. Aquí ya vamos dando como un poquito como de ese abrebocas que teníamos en la invitación que hacíamos al taller, de si era solamente un proceso psicológico. El duelo está visto muy desde la emoción y muy desde la psicología, que no está mal, está muy bien porque es la herramienta que tenemos para sobrellevarlo, pero obviamente al ser una experiencia personal
pues no se limita solamente a una experiencia cognitiva, por decirlo de alguna manera, o una experiencia emocional, sino que en definitiva abarca muchas situaciones de diferentes dimensiones de la persona. Y estas situaciones físicas pueden estar dadas no solamente por la emoción, porque obviamente hay una conexión importante en cómo me siento y cómo mi cuerpo se comporta en esas emociones, que ustedes pues lo han vivido en muchas situaciones, cuando estamos alegres, cuando estamos tristes, cuando estamos ansiosos, cuando estamos angustiados, tenemos unas manifestaciones físicas que podríamos casi definir cuáles se presentan más según la condición pues y la emoción, pero también pueden ser seguidas a unas condiciones previas a la situación de duelo. Y aquí hablamos muy posiblemente, o que nos metemos como en nuestro caso específicamente, de cuando hemos acompañado a una persona enferma, una persona en condición de fragilidad, que hemos limitado inclusive hemos dado nuestro esfuerzo físico y esto ha limitado también nuestra condición física y corporal, entonces también hay menoscabo y detrimento de la condición física. Finalmente, pues la relevancia y la importancia del duelo y de identificarlo y reconocerlo y vivirlo y de saber con quién vamos a acompañarnos durante el duelo de nuestro círculo cercano o inclusive cuando acceder a qué tipo de profesional o persona que nos ayude en estas situaciones es precisamente porque genera dolor. ¿Cierto? Porque rompe la rutina, porque altera la cotidianidad, porque nos cambia los planes y generalmente pues genera dolor y menoscabo. Esa es la razón por la cual el duelo es importante, pero yendo un poquito más allá y no quedándonos solamente en la visión o en la dimensión negativa, pues el duelo nos permite restablecer muchas cosas, que es precisamente la oportunidad que queremos que las personas puedan percibir y se sientan acompañadas para poder dar andar ese camino hacia un restablecimiento pues, de una cotidianidad que obviamente va a ser nueva, una experiencia de una persona nueva, en unas condiciones de una realidad nueva, pero que finalmente, a pesar de que el dolor sea un signo, un síntoma relevante de este proceso de duelo, pues no sea el que lo marque y lo defina, y que finalmente permita un producto, porque esto es un proceso, un horizonte que finalmente nos va a determinar un producto, que ese producto, pues en la medida de lo posible, sea esperanzador. Y otra cosa que me llama mucho la atención y que me parece que es relevante que lo mencionemos es la definición de la palabra como tal, ¿cierto? La definición de la palabra duelo, ese pelea entre dos, y me parece que independientemente de cómo podamos definir el duelo, creo que el mismo significado de la palabra nos dice mucho, porque según como yo lo veo, pues el duelo es como un momento donde hay siempre como esa dicotomía entre la tristeza, el querer estar bien, la desesperanza, pero la oportunidad de tener, de salir de esa tristeza, la persona que yo era antes, lo que conocía antes, lo que pierdo al perder la persona amada o el ser querido, y lo que quiero ser o lo que debería ser después de ese dolor. Entonces me parece importante que ese significado lo mantengamos y que lo tengamos claro. Es importante saber qué esperar en el duelo. Yo pienso que todos hemos vivido, a pesar de que muchos no sean relevantes o no sean tan grandes o significativos de la vida, todos hemos tenido duelos de los que hemos podido sacar esas experiencias y cómo se vive y cómo lo sentimos. Pero en general, digamos que hay unas emociones o unos sentimientos que son los que más lo definen y que más lo caracterizan. En general, pues es una experiencia de pena y de dolor. El dolor es proporcional a la pena, es proporcional a las condiciones de la pérdida, las circunstancias en las que ocurre la pérdida determinan mucho cómo se experimenta y cómo se vive y cómo se manifiestan todas esas emociones y esos sentimientos de la pérdida. Entonces es uno de lo que más define el duelo, ¿cierto? La pena y el dolor. Podemos tener duelos ambivalentes, con sensaciones de liberación, con sensaciones de tranquilidad, con sensaciones a veces de armonía, de sentirnos estar mejor, pero en el fondo siempre hay algo de pena y de dolor, ¿cierto? Entonces es algo que caracteriza el duelo. Puede haber miedo, ira,
culpa, resentimiento. Esto no se presenta necesariamente pues en una cadena de sucesos de la una a la otra, pueden estar a veces simultáneamente en diferentes momentos, pero en iguales circunstancias de la vida. Es muy importante que las tratemos de identificar y buscar el origen del sentimiento, tratar de identificar cuál es la causa de ese sentimiento, por qué me siento y por qué lo experimento así, por qué hay culpa, por qué hay resentimiento, por qué hay ira, qué me genera miedo, porque ese será el principio para poder restablecer las necesidades que tengo en el momento y cómo yo mismo voy a construir lo que va a generar ese nuevo horizonte, ese nuevo futuro o esa nueva persona que va a vivir en la nueva realidad ante la ausencia de lo perdido. Obviamente también están relacionadas y están mediadas por lo que perdemos, ¿cierto? La cercanía, el contacto, la pérdida de la rutina, ¿cierto? A veces es personas que pudieran ser muy cercanas, por ejemplo, un familiar, pero no hemos tenido contacto con él mucho tiempo atrás, entonces realmente pues aunque puede haber una sensación de tristeza y de vacío por la pérdida de la persona, no nos rompe tanto la cotidianidad, entonces no nos genera tanto menoscabo, pero podría ser una persona no cercana en lo familiar, pero que nuestra cotidianidad dependía mucho y estaba muy relacionada con ella y estaba muy cercana a ella, entonces eso puede generarnos sentimientos de tristeza y de desazón, independientemente pues como de ese entonces ese círculo, esa cercanía, esa compañía, la rutina compartida, la cotidianidad compartida, también pues son elementos importantes que van a determinar las características del duelo o la vivencia del duelo. También se puede presentar apatía, desinterés, tristeza, que van también en cierta medida con características propias de la persona, en cómo se dio la situación de pérdida, en si teníamos o no algo de preparación para esa situación o es totalmente inesperado, si a pesar de estar esperándolo no habíamos hecho lo suficiente como para reorganizar rápidamente la vida. Entonces esto puede generarnos sentimientos o conductas de desinterés, de apatía o de tristeza profunda. Pero lo que finalmente se espera y que se incluye dentro del proceso de duelo, o sea, que es ese horizonte y esa meta a la que quisiéramos siempre apuntar, es la reaparición de la esperanza y la reconducción de la vida. Listo, aquí es donde el equipo de cuidados paliativos y pues el acompañamiento en general de profesionales o de las personas cercanas cumplen un papel fundamental, ¿cierto? Como nosotros, a pesar de esto tan devastador que nos está sucediendo, esto tan oscuro que vemos previamente, pues está generando tanto compromiso en nuestra vida, pero que finalmente va a tener muy posiblemente un momento en que se normalice, si podemos utilizar la palabra normalizar, pero fundamentalmente es que por lo menos haya una estabilidad y un equilibrio en el cuidado. ¿Y cómo ayuda un médico en el momento del duelo? Pues precisamente, como hablábamos anteriormente, lo que busca el duelo y establecerlo como un proceso nos ayuda precisamente a eso, es a identificar cómo alcanzamos un equilibrio entre las emociones que son válidas en este momento, los sentimientos que tenemos pues que son normales en la situación, pero que no tengan el peso para limitar un futuro posible o que nos desesperancen tanto que no veamos pues la posible salida de la situación, ¿cierto? Entonces nos logra un equilibrio. Como es un proceso, pues se acompañará obviamente como parte de un equipo de cuidado y acompañamiento de otros profesionales que permitirán que ese proceso se pueda vivir en la medida de lo posible, sin tanto sufrimiento, sin tanta angustia y finalmente se permita una adaptación. ¿Por qué el médico? Porque muchas veces identificamos un duelo que no está bien reconocido como situaciones físicas de alguna enfermedad y generalmente nos vamos en búsqueda de algún síntoma inespecífico y pues nos alejamos del proceso real que es el duelo, o a veces habiendo síntomas que son físicos y que son manifestaciones de una fatiga crónica, de una condición física exacerbada en el momento del duelo, pues a veces no prestamos atención porque lo encasillamos simplemente en el duelo y corremos el riesgo de que la situación se complejice y se empeore por no prestar suficiente atención. Entonces digamos que debemos tener esa doble mirada
Entonces es por eso que se nos hace importante que el médico nos ayude a identificar en qué momento un síntoma puede ser algo temporal, algo transitorio y cuándo pues hay que poner medidas y hay que hacer pues como prestar atención específicamente a estas manifestaciones del duelo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer a continuación, teniendo esa introducción rápida sobre el duelo, como les digo, pues ahí pueden consultar y pueden ver los anteriores talleres que hemos tenido y los invito pues a continuar también con la serie de talleres que vienen a continuación para que amplíen más el tema de duelo, pero lo que vamos a hacer a continuación es tratar de enumerar y reconocer esos síntomas físicos que pueden estar presentes en el duelo y tratar de identificar cómo puedo hacer para minimizar, para controlarlos y para reconocerlos y finalmente pues no generen tanta angustia, porque el síntoma en sí mismo puede generar muchísima angustia. Entonces la invitación también sería tratar de identificarlo como parte del duelo para no generar alarmas ni angustias pues innecesarias. Bueno, entonces, ¿qué pasa en mi cuerpo, en mi mente, en mi espíritu cuando vivo un duelo? Pues hay diferentes manifestaciones, no necesariamente se tienen que vivenciar todas, pero digamos que en algún momento en el duelo pueden estar presentes, según las condiciones y las características, algunas de ellas, a veces algunas son temporales, algunas son más continuas, algunas son más molestas que otras, algunas son tan específicas que a veces no las asociamos con el duelo. Como decíamos anteriormente, no, hay algunas que pueden confundirse con alguna necesidad física de hacer estudios complementarios, entonces vamos a tratar de enumerarlas primero, identificarlas y pues irlas trabajando en lo que esperamos en el taller en los próximos minutos, que es tratar de identificar, ¿cierto? La tristeza, como ya lo mencionábamos, pues es parte fundamental de esa definición de este momento de vida, de esta nueva realidad en la que se está viviendo. Hablamos de una tristeza que puede ser desde diferentes matices o de diferentes énfasis, desde una tristeza de lo vivido, una tristeza de lo que se me viene, una tristeza de no estuve preparada para lo que se me venía, entonces pueden ir hasta una tristeza profunda, ¿cierto? Una pérdida de sentido, una pérdida o una desvinculación con la vida, del sentido de vida, que como decía antes puede estar muy posiblemente mediada por las herramientas que tengo previos al momento de esa crisis de duelo, por decirlo de alguna manera. La soledad es muy común cuando hay sobre todo pérdidas relevantes e importantes, independientemente de que realmente no se esté solo y se esté acompañado. La sensación de soledad a veces es una sensación de pena profunda, de no sentirse acompañado a pesar de estar rodeado de gente, de no poderse vincular a esa gente, a veces también desde la dimensión de no sentir que el otro no pueda sentir mi tristeza, entonces eso me hace sentir solo, y aquí juega un papel fundamental la compasión y el cómo entienden los demás mi propia pena y cómo entiendo yo la pena de los demás. Entonces hay una sensación y una percepción de soledad, la sensación de añoranza, llegan momentos donde fui feliz, donde no había tanta dificultad, donde no habían problemas, y quiero volver como repetitivamente quiero volver como a esos momentos. Eso me hace hacer como una redimensión de la situación actual y me la hace sentir más pesada, porque en otros momentos fui feliz, en otros momentos estuve más tranquila, en otros momentos no había tanto angustia. Entonces la añoranza también es una de los sentimientos o emociones que se pueden percibir en el momento del duelo. La ira no necesariamente son ataques de rabia violentos, sino también esa sensación de que al perder hemos perdido no solamente a esa persona, sino momentos futuros, posibilidades en el futuro, donde nos reprochamos comportamientos o sentimientos que tuvimos, el no haber hecho, el hice esto y no fue lo correcto. Es un momento donde estamos tan vulnerables en las emociones que la ira encuentra pues cabida en los sentimientos, muy ligada a veces también con la culpabilidad. La culpabilidad es un sentimiento que nos hace tener en ese desbalance de sentimientos donde se priorizan más los negativos que los que son relevantes, pues que nos dan como más esperanza o son más positivos.
entonces también puede estar presente la sensación de culpabilidad. A veces es inclusive sobredimensionada, pero que sea sobredimensionada no quiere decir que no sea importante para la persona, ¿cierto? Por ejemplo, recuerdo que alguna vez no le abrí la puerta cuando él me pidió que le abriera la puerta porque yo estaba en otras cosas. Entonces parece que son cosas muy sencillas, muy simples, pero la sensación de culpabilidad es como si fuera una situación que se hubiera hecho deliberadamente contra la otra persona y se siente realmente pues muy mal y desagradable. Como les digo, no es que todos tengamos que sentir simultáneamente en el momento de duelo todos estos síntomas, a veces pueden ser variables en el tiempo según ciertas circunstancias o según momentos que traigan esa emoción o ese sentimiento. Puede haber algo que se llama despersonalización o que lo definimos como despersonalización, que es esa sensación de no estar en la realidad, de que las cosas que están ocurriendo alrededor no son para mí, que el entorno, que a pesar que es muy familiar en otras circunstancias, no me es familiar, que me siento desubicado, que me siento, inclusive a veces hay alteraciones en la temporalidad, entonces no me ubico en que la semana es martes o que es un domingo, no me ubico a veces si es en la mañana o es en la tarde, es la sensación de no ser yo como persona, no saber quién soy yo en este momento, entonces se presenta una sensación muy desagradable, ¿cierto? Y a veces es una sensación tan inerte que no se percibe como que yo mismo pueda reconocerla. Estoy en una sensación de despersonalización. Entonces, esa es muy importante que la vayamos reconociendo para poderla identificar. Puede presentarse también la sensación de estómago vacío, que es esa sensación que algunos podrían describir como hambre constante todo el tiempo, que a pesar de que como sigo teniendo esa sensación de que no he estado satisfecho, de que hay una sensación sobre todo en la parte alta del abdomen, donde literalmente la gente te describe, es que tengo un agujero, tengo un hueco, es como si la comida me pasara de la boca a ahí se perdiera porque ahí se rompe pues como todo porque tengo un vacío. Es una sensación también muy común, la describen mucho las personas. La opresión en el pecho también es una de las sensaciones que también se pueden presentar, pueden ser temporal, en un momento súbito, agudo, donde hay la sensación de que la respiración es difícil, de que hay un peso, que se hace difícil la expansión del pecho, expandir los pulmones, entrar el aire, o puede ser una sensación que en muchos casos se va haciendo continua y se va haciendo en el tiempo y uno no la va percibiendo o la percibe, pero digamos que es un poquito más tolerada y se va yendo en el tiempo, de esa sensación de peso, de respirar difícil, de estar siempre teniendo que hacer inclusive el esfuerzo consciente de poder respirar porque no me entra el aire. La hipersensibilidad a ruidos también es algo frecuente que puede pasar. A veces es más que todo en los momentos cercanos, sobre todo si es si el duelo es por el fallecimiento de una persona, hay una sensibilidad a los ruidos y siempre hay una tendencia a la interpretación como algo preocupante o como algo malo, ¿cierto? Como algo negativo. Cuesta un poquito identificar si hubo un ruido en la calle, si fue simplemente una sirena de un carro que se disparó, la alarma de un carro que se disparó, o si es que hay algo de alarma y preocupante en la calle. ¿Qué es lo que normalmente en otra situación simplemente verificaríamos, nos daríamos cuenta que no está pasando nada malo y nos quedaríamos tranquilos? Normalmente hay una sensación de estar muy hiperactivos a los ruidos y darle una interpretación negativa. También hay sensación de ahogo. La sensación de ahogo está muy relacionada también con la opresión del pecho, aunque pueden estar separadas, que es la sensación de todo el tiempo costarnos respirar, que cada vez hay que hacer mucho esfuerzo para respirar, que inclusive no percibimos que el aire entra y que tenemos que hacer un esfuerzo consciente que también está muy relacionado con la aparición de los suspiros, porque el aire no me entra bien y tengo que hacer como un esfuerzo para aumentar como esa capacidad de respirar. Y también es uno de los percibidos como los más molestos, ¿cierto? Es uno de los que más dificultad nos da. También puede presentarse la sensación de boca seca, ¿cierto? La boca seca está muy relacionada con episodios estresantes de cualquier tipo. Normalmente también pueden haber, en casos más extremos, también la lengua, la cavidad oral, la producción de saliva, la dificultad de tragar alimentos por la sensación de que la boca está muy seca. Y se relaciona a veces con el siguiente, que es el trastorno del apetito. El trastorno del apetito
tiene varias, pues como varios espectros, se puede presentar de varias maneras. Ahorita podemos ampliar un poquito más sobre este, pero se puede relacionar propiamente por el proceso de duelo y a causa del proceso de duelo, o puede venir por modificaciones previas, por ejemplo, en el caso de que viniéramos cambiando mucho nuestra rutina de comer y de alimentarnos, en el acompañamiento de una persona enferma por mucho tiempo, donde esa persona pues concentró mucha de nuestra energía, centró mucho de nuestro interés, y nuestro propio cuidado se fue modificando. Entonces fuimos modificando capacidad gástrica, porque ya comíamos más poquitas porciones, porque era en algún momento que nos quedara disponible poder comer, o porque realmente pues era más prioritario hacer todas las actividades que nos implicaba pues acompañar de forma adecuada a esa persona que estábamos cuidando con tanto amor. Y hemos modificado mucho entre los gustos, la capacidad para comer, los momentos de comer, no hay un horario específico, entonces se pierde mucho. Entonces puede ser a causa del duelo como tal que se pierde ese interés por los alimentos, o que venga de tiempo atrás, y pues sí se tratará de identificar también las características para poderlo dar un manejo y minimizar las molestias. La dificultad para descansar. Esta también es una de las quejas muy comunes que nos hacen las personas, que nos dicen que aunque el duelo en algunos momentos es un tiempo donde no hay actividades que requieran mucho tiempo, que no sean muy dispendiosas, las personas tienen dificultades para descansar, para sentirse tranquilas, para sentirse cómodas estando donde están, y inclusive pues con afectación del sueño, que es uno de los trastornos también que se pueden acompañar, que se pueden presentar en el duelo. Esta dificultad para descansar obviamente viene, o como hablábamos anteriormente, puede venir relacionado con situaciones de tiempo atrás y que sean más crónicas, o pueden ser agudas del momento del duelo, ¿cierto? Que también se pueden ir relacionando con otras situaciones, como la hipersensibilidad a los ruidos, los sentimientos negativos de culpabilidad que no permiten conciliar un sueño adecuado y profundo, la sensación de tristeza, que pueden ir agudizando más y que es uno de los objetivos de manejar adecuadamente el duelo, porque la idea es que si estos manifestaciones físicas se nos cronifican, pues van a generar por sí mismo, no por el duelo, pero sí más adelante van a generar pues afectaciones en el estado de salud y en la vitalidad de la persona, que es precisamente lo que no queremos que pase, que el duelo termine siendo una situación inclusive más complicada que la misma pérdida por la que se dio el duelo. También pueden haber sentimientos de incredulidad, cogniciones de esto no está pasando, esto es irreal, yo pienso que en algún momento va a aparecer, me parecen mentiras. A veces si no tuvimos esos contactos con final de vida, en el caso del fallecimiento de alguna persona, nos cuesta creer, asumir esa situación, y la incredulidad también nos impide también identificar, trabajar el duelo por sí mismo, ¿cierto? Si yo no estoy entendiendo la situación, si yo no estoy teniendo la realidad de lo que está sucediendo, pues obviamente voy a demorar más el poder favorecer actividades o acciones que favorezcan pues que se resuelva la situación de mejor manera. Puede haber confusión, que está muy relacionada con lo que hablamos de incredulidad, preocupación. Hay mucha preocupación porque es una nueva rutina, se establece una nueva cotidianidad, entonces hay preocupación de cómo se generará esa nueva rutina, quién seré yo como persona en ese nuevo momento, seré capaz, tendré las suficientes herramientas para poderlo afrontar, para poder sobrellevar esto, será que en algún momento esto va a terminar, cuánto tardará. Es una de las preguntas más frecuentes cuando hay algún momento pues de verdad en el duelo, dicen esto cuándo va a pasar. Vas a ser meses, voy a estar bien en 6 meses, voy a estar bien para Navidad, cómo me irá a dar de duro cuando llegue la fecha de su cumpleaños, para las fiestas familiares que siempre nos reuníamos. Entonces siempre hay esa angustia, esa ansiedad y esa preocupación latentes. Algunas personas pueden o refieren la presencia del fallecido. Esto es relativamente común, es una experiencia que a veces ellos dicen es muy sensorial, y que puedo dar certeza de que lo siento, de que está aquí, de que lo noté que pasó a la pieza, de que escuché la voz, de que sentí que me hablaron, lo sentí que cuando yo estaba acostada él también estaba ahí, porque llevábamos muchos años, sobre todo estas parejas que llevan mucho tiempo de convivencia, que están acostumbrados a esa rutina de la otra persona. A veces dicen, yo siento como si a veces todavía estuviera ahí.
Hay alucinaciones visuales y auditivas, que era lo que mencionábamos, también son pues expresadas por las personas que han vivido duelos importantes. Yo lo escucho, sentí que me llamó cuando volteé, no había nadie y tuve que recapacitar de decir, no, es que no es posible porque él no está, ¿cierto? Eso pasa también. Y lo menciono también porque es importante cuando no somos nosotros la persona que está en el duelo, sino que estamos acompañando a la persona en duelo, de a veces no hay que validarles y decirles, sí, lo estás escuchando y eso está bien, no, simplemente es escuchar, simplemente es, si ellos nos quieren narrar los hechos de cómo fue esa sensación visual o auditiva o sensorial, que nos la cuenten, que nos la manifiesten, porque también puede generar esa sensación de, puede ayudar con la confusión y con la incredulidad, ¿cierto? Si yo venía con un poquito de dificultad para sentarme en la nueva realidad y lo estoy sintiendo, lo estoy escuchando, pues me va a costar un poquito más. Entonces la idea es esa. Hay una livianidad, que es una sensación de no tener peso en el cuerpo, de no tener una existencia, de no ser parte de nada, de que estoy desvinculado a mi entorno, a la sociedad, que no hago parte como de estas personas, que no soy un ser, que estoy aquí, también se puede presentar también. Es más como una experiencia desde lo corporal, de sentirse como liviano, sin peso, que camino, que estoy pero que no estoy. Personas también narran con frecuencia sueños con el fallecido. Estos son de diferentes tipos, algunos son angustiantes, algunos son terroríficos incluso, algunos son tranquilizadores, algunos dicen qué tan bueno volverme a dormir para volver a soñar con él. Son de diferentes tipos, pero digamos que pueden ser frecuentes en diferentes momentos pues, del proceso de duelo. Algunas personas experimentan o propician una retirada social, que es desvincularse de esas actividades culturales, sociales, familiares, inclusive algunos laboralmente, por la sensación de no poder continuar o necesitar un poco más de espacio y de tiempo para hacerlo. La idea es que que estos momentos sean momentos muy específicos y que no impidan en el futuro que la persona pueda reinvincularse o volver a establecer estos vínculos sociales que son vitales y que son muy importantes y necesarios para todos. Entonces también es muy importante tener, como hablábamos al principio, que hablábamos de esas tres como palabras principales, que eran equilibrio, proceso y después reencauzar la vida. Entonces es muy importante que esas retiradas sean, digamos, de cierta manera consensuadas por la misma persona, que sean deseadas, que sean programadas, organizadas, pero que finalmente no sean un retiro completo de las relaciones sociales, ¿cierto? Algunas personas pueden actuar con hiperactividad. Muchas personas a veces lo que hacen es llenarse de tareas, tener constantemente ocupaciones en que entretenerse, en evitarse inclusive tener momentos vacíos o momentos quietos, porque es pensar, porque es angustiarse, porque es preocuparse. Entonces se llenan mucho de actividades, o inclusive dentro de los mismos rituales o situaciones que se presentan posteriores a la muerte, que es habla con tal, te llamo tal, recibimos esto de tal persona, contéstale a tal persona, cuéntale cómo fue a tal persona. Se llenan de muchas actividades y a veces pues impide también pues un proceso de reflexión y de meditación sobre lo que se está viviendo y lo que se está sintiendo y lo que se quiere hacer dentro de ese proceso de duelo. Entonces también es fundamental pues tenerlo en cuenta. Hay llanto, pues sabemos que el llanto es una de las principales manifestaciones de emociones. El llanto no necesariamente es tristeza, el llanto se puede también estar relacionado a cuando tenemos un recuerdo emocional, emotivo y muy hermoso de esa persona o de lo que perdimos y nos llega nos revivimos tanto el momento que inclusive hay llanto pues de felicidad o de alegría. También está el llanto de desespero, de angustia, de no voy a ser capaz, de qué va a pasar con mi vida, quién soy yo en este momento. Entonces el llanto no solamente es tristeza, que a veces es, sí, tienes que llorar para manifestar la tristeza, pero el llanto también, como les mencionaba anteriormente, pues la tarea es tratar de identificar cuál es la vinculación emocional que tiene cada una de estas manifestaciones para poderla entender mejor y acompañarla de la mejor manera.
Algunas personas optan por frecuentar o evitar algunos lugares. Algunas personas, por ejemplo, cuando hay, sobre todo las creencias religiosas, frecuentan comúnmente el cementerio o las iglesias, porque eso le permite mantener vinculación y mantener contacto con eso que ha perdido y que quiere mantener pues muy activo como en su vida. Pero hay algunas personas que evitan lugares, y con la evitación a veces también tiene relación esto que hablábamos de la retirada social, porque tratan de no someterse a situaciones que le vayan a causar angustia, tristeza, preocupación, desasosiego. Entonces evitan lugares, inclusive lugares que no sean directamente vinculados a un recuerdo, que puede ser pues muy esperado que uno diga, si este es el lugar que compartíamos, pues no voy a ir, no, puede que no sea el momento de ir allá, pero todos los lugares me pueden recordar a, entonces yo prefiero no hacerle ninguna actividad, prefiero estar en la casa sin contactar con nada, evitar inclusive películas, lecturas que me puedan recordar porque me van a hacer sufrir, ¿cierto? Eso también es posible durante la vivencia del duelo. De los suspiros ya habíamos hablado, es a veces frecuente que nos notemos suspirando más frecuentemente. Hay sensación de disfagia. La disfagia es esa sensación de tragar con dificultad, que normalmente pues está asociada a condiciones médicas, pero en este caso se da más por situaciones emocionales. Hay sensación de ahogo, o sea, la persona te dice, no tengo aire, puede estar al aire libre y no puedo respirar, siento que me ahogo, siento que hay algo que está pasando, algo malo, que me siento, es una sensación desagradable, de disconfort, de no me está entrando el aire y de no puedo respirar. También puede haber sensación de plenitud, que está, pues digamos que es una sensación como contraria a la que hablábamos inicialmente del estómago vacío. Esta se da más con la sensación de opresión, de peso, de carga, de sentir que a pesar de que comemos lo más mínimo de alimento, no nos entra, no nos pasa, nos da la náusea, nos da la arcada, nos da el fastidio. También se puede acompañar en la parte inferior del abdomen con distensión, con la sensación de pesadez, con los retortijones, con la sensación de pujo y ganas de ir al baño, pero que efectivamente no hay una deposición. Puede también presentarse en esas situaciones. Puede haber una sensación de debilidad. La debilidad también, como otras manifestaciones, puede ser dada porque ya veníamos en un proceso de fatiga y donde había una exigencia alta emocional y física, y llegó a un punto en que ya llegamos como a superar las posibilidades físicas y personales, pero también es una sensación que está ligada a que no descanso bien, no me alimento bien, no hay interés por algunas cosas porque las perdí, porque en este momento mi pensamiento está centrado y está relacionado a algo muy preciso que es esta pérdida. Entonces también puede haber la sensación de debilidad. Un dolor de cabeza es muy común que sea relacionado con todas las situaciones que nos produzcan tensión, fatiga, estrés, cansancio crónico, alteraciones del sueño. Suele ser un dolor de cabeza muy inespecífico, muy localizado pues en toda la parte de la cabeza. Puede haber compromiso de la parte del cuello, de la parte alta de la espalda. Puede estar, ser no continuo, sino tener unos picos de mayor intensidad, pero que no se nos mejora completamente. Puede ser un dolor de cabeza del principio del día, inclusive del despertar, y tener la sensación de dolor de cabeza continuo. Y podemos también sentir palpitaciones. Las palpitaciones están también relacionadas a esos momentos de sobresalto o de angustia súbita, que puede estar relacionado a un pensamiento, a un recuerdo, a una situación que me va a generar estrés. Por ejemplo, pueden haber cosas muy puntuales en los ritos posteriores al fallecimiento, o en todas esas actividades que tenemos que hacer para reorganizar la vida, como actividades, no sé, legales, financieras, trámites jurídicos que nos toca hacer después, que nos generan esa sensación de disconfort, y se pueden acompañar con palpitaciones. Las palpitaciones también se pueden sentir, no solamente se pueden sentir como en la sensación del corazón acelerado, sino que también se pueden sentir en otros puntos donde el pulso se acelera, en el cuello, en las zonas de las muñecas, donde a veces sentimos que, pues, como que podemos decir, ven, el corazón pareciera que estuviera
en la mano, o lo siento en el cuello, o lo siento en la mitad del estómago. Creo que ahí está mi corazón porque me está palpitando y está corriendo a mí. Bueno, desde la visión clínica, el duelo se considera como un conjunto de síntomas. O sea, no es algo dinámico o estático, sino que es todo este conjunto de situaciones que se puedan presentar, como mencionamos antes, algunas más, algunas pueden estar más específicas, más identificables, otras pueden estar un poquito más escondidas y poco identificables. Pero se sabe que son manifestaciones corporales porque no se desconoce la expresión física de las emociones. Entonces tenemos esas dos situaciones. Podemos tener manifestaciones corporales dadas porque hay un proceso fisiológico, por decirlo de alguna manera, que es el cuerpo como tal, o la expresión física de la emoción, ¿cierto? Porque no podemos desvincular pues nuestra mente y nuestro cuerpo, pues que trabaja siempre, no solamente en el duelo, sino en cualquier circunstancia, pues en una unidad. Entonces obviamente van a haber situaciones pues de emociones que se van a manifestar en el cuerpo, pero habrán otras que específicamente nos están dando la alarma de que se deben modificar porque están creando una alteración y están haciendo menoscabo físico y finalmente van a consumir pues la vitalidad y nos van a terminar enfermando. Entonces, de esos síntomas que acabamos de mencionar, vamos a hacer un énfasis y un hincapié como en los síntomas más específicos corporales, ¿cierto? Ya los habíamos mencionado y los habíamos definido un poquito, entonces pues vamos a hacer un repaso y tratemos de identificar, pues la invitación es tratar de identificar a qué se relaciona, ¿cierto? A qué sentimiento, o a qué emoción, o qué momento, o qué circunstancia que estamos viviendo se pueda relacionar. Entonces mencionémoslos. Hablábamos de los suspiros, la disfagia, la sensación de plenitud, la sensación de debilidad, la presencia de cefalea, la sensación de palpitaciones, la sensación de estómago vacío, la opresión en el pecho, la hipersensibilidad a los ruidos, la sensación de ahogo, boca seca, trastornos del apetito y la dificultad para descansar. Y lo que haremos entonces a continuación es tratar de identificar de una manera práctica, sencilla, simple, porque pues obviamente no podemos andar más allá en aras de, pues, del objetivo del taller, hacer unas recomendaciones muy prácticas sobre cómo vamos a tratar de acompañar pues, esa sensación o ese sentimiento que se está vivenciando corporalmente en el momento del duelo. Entonces, iniciando con el estómago vacío, la sensación de estómago vacío, la recomendación fundamental es evitar comer continuamente. A veces hay una sensación de que tengo que estar comiendo, que voy a buscar un poquito de pan, un poquito de arroz, voy a ir a ver qué más hay en la nevera, qué más hay en la cocina. La idea es tratar de limitar esa conducta porque finalmente, como no es una emoción, no es una sensación que esté relacionada con específicamente el hambre, corporal, por decirlo de alguna manera, el hambre física, pues el comer no la va a modificar y sí puede pues, tener perjuicios, tener una conducta inadecuada en el momento de comer. Pero, sin embargo, como la sensación va a estar y va a ser tan molesta, pues lo que se recomienda es que si vamos a comer, entonces preferir frutas o tomar agua. El comer frutas nos va a ayudar, obviamente, pues a tener mejores nutrientes que con otra comida que no fuera que no tuviera tanto aporte nutricional, y tiene una ventaja, es que las frutas también las podríamos comer individualmente, esas que vienen individuales, y podemos comer varias, como las uvas, las fresas, las uchuvas, donde vamos a poder comer una por una y ser más consciente de cuánto estamos comiendo, ¿cierto? Eso nos va a permitir decir, hemos comido cierta cantidad de frutas, o la podemos picar y podemos ver cuánta fruta hemos comido. Finalmente, la porción de las frutas, si la picamos, pues no vamos a salirnos de la recomendación de lo que es saludable de comer la fruta, entonces es preferible que sea fruta. Entonces, una recomendación es si no logramos controlar y si no podemos decir, no, esta sensación que tengo de tan rara en el estómago no me la va a quitar el hambre, pero necesito pues como hacer algo para poder responderle a mi cuerpo ante esta sensación, pues lo preferible entonces sería el agua o las frutas. Si se presenta la opresión en el pecho, sobre todo si es en ese momento súbito, en ese momento agudo, en ese momento en que se da alguna situación puntual, lo que se recomienda es sentarse. Muchas personas
la primera medida que hacen cuando empiezan esta sensación, que normalmente es una sensación que va en incremento, que empieza como muy vaga, muy difusa, ¿qué me está pasando? Siento una sensación maluca, ya estoy sintiendo que la opresión en el pecho se vuelve más intensa, que no puedo respirar, que me siento inclusive a veces mareado, debilitado. Muchas personas recomiendan, pues como la inercia de los que estamos alrededor es acostarlo, pero la idea es preferir estar sentados en un lugar cómodo, seguro y tranquilo. Aun si la condición es o la situación es pues como tan necesaria, pues tampoco está mal acostarse, pero la idea es que preferiblemente se siente y sobre todo pues que se desabotonen la ropa que esté generando opresión, que se suelten correas, que se liberen pues como las mangas, los puños, los cuellos, para poder minimizar un poquito esa sensación de angustia. Si se está solo, la idea es pedir ayuda, idealmente de manera tranquila. A veces nuestra misma solicitud de ayuda genera pánico y el que llega está con más angustia y eso empeora pues como el cuadro de ayuda y de respuesta. Entonces la idea es pedir ayuda de manera tranquila. Si se acompaña también de la sensación de ahogo, evite tomar agua. También es una medida muy, pues que acostumbramos mucho cuando una persona está con estos síntomas, que es inmediatamente ofrecerle agua, porque esto puede empeorar la situación, ¿cierto? Puede haber un reflejo, puede haber una arcada, inclusive puede producirse el vómito si la sensación es muy molesta, pero pues se puede recibir una vez pues ya se recupere, porque muy seguramente va a haber sudoración y van a haber otros síntomas molestos que se van a mejorar al tomar líquido, pero la idea es que no sea en un momento muy inicial a la percepción de la molestia o presión en el pecho, sino que sea de pues, una manera más tranquila, un poquito pues en el momento en que ya se haya recuperado de la situación. Y hay que hacerse muy consciente de la situación, independientemente de que esto se diera en otro contexto y que fuera anuncio de alguna complicación pues, o algo de una situación más delicada. La recomendación siempre es sentarse, respirar lentamente por la nariz y volverlo a sacar por la nariz. Esto lo que hace es que tanto los pulmones como el corazón vuelvan a tener esa dinámica de expansión y contracción que van a liberar la sensación de angustia y de no sentirse. Y adicionalmente nos va a hacer consciente de que es una situación transitoria, pasajera y que nosotros podemos tener cierto control sobre ella para que no se alargue mucho o que no se empeore. La recomendación es respirar tranquila porque a veces respiramos rápidamente y eso lo que puede generar es mareo e inclusive si yo todavía no estoy en un sitio cómodo seguro, pues puede facilitar un accidente por una caída con un traumatismo o un golpe posterior. Entonces la idea es estar sentado. Si hay hipersensibilidad a ruidos, esta es muy común. Esto parecería algo como muy que es muy solamente como del sistema auditivo, pero resulta que cuando hay una hipersensibilidad a ruidos hay un estímulo general que inclusive puede hacernos o que se nos eleve la presión o que se nos baje la presión con mareos, sudoración, palidez o enrojecimiento, y esto conlleva a otras situaciones complejas. Entonces por eso la hipersensibilidad a ruidos, a pesar de que uno podría decir, ay no, eso no es nada malo y ya pasar, cuando estamos así tan sensibles, estamos muy alertas, perdón, y nos genera una situación de riesgo, ¿cierto? O porque contestamos violentamente, ¿cierto? Se le cayó algo a alguien y yo volteo de manera brusca y genero pues un incidente, o me sobresalto y puedo caerme del sitio donde estoy, si estoy sentado en alguna parte. Entonces, por eso es tan importante que estemos en ambientes como tranquilos y seguros, y cuando lo detectemos en personas, pues saber qué hacer en esos casos. Lo primero es identificar que no hay peligro, pues a pesar de que sea una circunstancia que se pueda estar dando por el duelo, pues lo primero es obviamente descartar que realmente no es una situación de peligro. Se le recomienda respirar lentamente por la nariz, sintiendo el aire que entra, sintiendo que ese aire infla el estómago, el abdomen, y de esa misma manera que el aire sale, desinflando el abdomen, pasando a través de las vías superiores y que finalmente sale por la nariz. Esto hace que esas situaciones que se desencadenaran con ese momento de hiperagudo de estrés vuelvan otra vez a establecerse. El corazón vuelve a su ritmo normal, la presión vuelve a establecerse, que el cuerpo sienta que no tiene que estar en alarma o en huida. La sensación de ahogo también puede mejorarse, como mencionábamos, con las medidas
que revisamos en la presión en el pecho, pueden ayudarnos porque la sensación de ahogo es algo que puede estar persistente en el tiempo. Es muy común que la gente diga, yo ya no estoy respirando como normal, no siento que el aire me entre, y a veces es una situación aguda también como la presión en el pecho, pero la mayoría de las veces son situaciones que se van manteniendo en el tiempo, ¿cierto? De sentirse pesados, cansados, que cuesta respirar y que hay que hacer mucho trabajo para respirar. Entonces en este caso se recomiendan utilizar medidas o herramientas como la meditación o la respiración consciente. Pues la invitación es que cada uno explore desde las herramientas que hay disponibles y desde los diferentes enfoques de la meditación, la oración, el retiro personal, cuál es pues como la que más le ayuda para poder identificar. ¿Qué hace esto? Esto nos pone en perspectiva y nos ayuda a identificar qué herramientas personales podemos tener para afrontar las situaciones de angustia. La sensación de ahogo pues es como una sensación de cuando el cuerpo nos dice no vamos a ser capaz, no vamos a ser capaz, entonces él hace como una defensa y se hace una coraza ahí como para no permitirnos ir más allá, porque le puede parecer riesgoso, al cerebro lo puede identificar como una situación de riesgo y que lo asume como una amenaza. Entonces puede haber esa sensación de ahogo y de esa limitación para respirar, pero se mejora muchísimo también, obviamente, con conversar, con analizar las situaciones que me están generando esta opresión, qué es lo que, de todo lo que estoy viviendo, qué es lo que me agobia más, y esto puede mejorar muchísimo esta sensación. La boca seca, pues obviamente nos ayudará mucho con medidas locales, con la lubricación de los labios con algún humectante labial, con hidratarse más. La recomendación es que uno sea muy consciente del consumo de agua en estos periodos que son estresantes y sobre todo cuando son estresantes que se mantienen en el tiempo, que pueden ser a veces un poquito más evidentes, otras veces no tanto, pero que puede durar inclusive 2, 3 meses, inclusive en algunos momentos años, o que puede revivirse cuando ya se había superado inicialmente las fases hiperagudas y agudas, que se puede revivir en cualquier momento. Entonces es muy importante mantener una muy buena hidratación. También nos ayuda, si hay también sensación de que se limita la producción de saliva, de que inclusive para comer los alimentos se nos hace difícil, chupar confites que sean ácidos, esto nos va a estimular la saliva. También algo de escarcha de hielo también estimula y lubrica, hidrata la cavidad oral. Y pues en casos extremos se podrá utilizar algún estimulante o un sustituto como la saliva artificial. En los trastornos del apetito, como habíamos hablado, son uno de los más determinantes del duelo porque pues finalmente pueden generar muchísimo menoscabo en la condición física y en la salud, pueden hacer que la persona enflaquezca o al contrario, por los malos hábitos alimenticios, aumentar de peso a costa de alimentos grasosos o poco nutritivos, modificar, porque se modifica el apetito, el gusto, la preferencia. Podíamos venir de tiempo atrás sin hacer relevante el tiempo de comidas porque nos quedaban muy poquitos minutos entre lo que hacíamos previamente, si estábamos acompañando a nuestro ser querido, nos quedaba muy poquito tiempo para comer, entonces ya nos acostumbramos a comer en 3, 4 minutos y volver otra vez a la actividad. Entonces pues una de las invitaciones es sentarse a reorganizar las conductas de alimentación que son fundamentales para el autocuidado. ¿Cómo se recomienda? Pues ir restableciendo cuando hay sobre todo carencia en el apetito, preparar pequeñas cantidades de comida para cada comida, ¿cierto? Nosotros generalmente somos de pronto un desayuno variado, un almuerzo abundante, la comida sí puede ser más variable, pero entonces buscar que cada alimento, que cada comida pueda tener, ojalá, el mejor nutriente para cada comida, ¿cierto? Que lo demás que no lo preparé o que no lo prefiero, pues pueda sobrar porque lo que elegí sea lo más nutritivo, ¿cierto? Entonces, un desayuno que tenga pues la proteína, el lácteo, la fruta, el almuerzo, pues si no hay mucho apetito, pues preferirme evitar llenarme con un plato de sopa porque posiblemente no voy a poder tener la proteína o los vegetales que sí van a ser más importantes y más relevantes. Entonces la idea es tener cantidades proporcionales y adecuadas de comida. Evitar mucho los fritos y sobre todo los que producen mucho olor. Eso hace que la fase de la saciedad desestimule las ganas de comer. Entonces también es recomendable no utilizarlos. Se utiliza también
frutas que sean vistosas, las que sean más jugosas, las que sean más apetitosas, las que sean de alto contenido de vitaminas, o sea que yo sé que es tranquilo porque me comí unas frutas, unas verduras, una ensalada y que dentro de las posibilidades pues bien nutritivo y que sea tanto pues las frutas como los otros alimentos que sean fáciles de comer. Si yo estoy inapetente, si tengo desinterés por la comida, si estoy con esa sensación de taco que no me deja comer, pues si voy a comerme un pedazo de algo que es difícil de masticar, que hay que comerlo bastante, que hay que triturarlo, que hay que tomar líquido para poderlo ablandar, pues posiblemente el interés se me va a perder en el tercer o cuarto bocado y voy a dejar el resto de la alimentación. Entonces, que sean preparaciones fáciles de comer, recomendar horarios establecidos de comida, pues no tienen que ser fijos y no tienen que ser pues horarios militares de es que si ya me pasé de tal hora ya pues no va a ser, pero sí que se mantenga más como por horario, por rutina, ¿cierto? Que yo sepa que mi momento del día, de este momento y en esta hora es comer. Si hay otras personas, preferiblemente comer con ellas. Cuando comemos con otras personas, hacemos el ambiente más liviano, nos concentramos no solamente en la comida, que es algo que también afecta muchísimo cuando vemos un plato lleno de comida y estamos con este desinterés por comer, que ya decimos, no, ya no quiero más. Cuando estamos con otras personas, como nos miramos, interactuamos con alguna conversación, pues a veces se nos hace más fácil comer. Evitar ver televisión es una recomendación pues fundamental cuando comemos. Y otra recomendación que puede ser útil para mejorar el apetito es hacer una lista de lo que quiero comer, lo que me gustaría más, qué sería lo más apetitoso y dejarla preparado enlistado que va a ser la preparación del desayuno, el almuerzo y la comida. Esto con el fin de que cuando yo llegue a la cocina y me enfrente a la comida, pues obviamente sin apetencia decir, no, esto no, qué pereza hacer un arroz, qué pereza hacer este huevo, entonces mejor no voy a comer nada. Pero si ya lo tengo preestablecido, pues me puede ser más fácil decir, voy a preparar este huevo, voy a calentar esta arepa y eso va a ser mi desayuno porque ya lo tenía preestablecido y no tengo que someterme pues como a pensar o preocuparme por alguna disgusto o mal sabor que me pueda presentar el preparar los alimentos. Como mencionamos, la dificultad para descansar es una de las situaciones a las que más prestamos atención durante el duelo porque pues precisamente van a impedir redireccionar la vida, pueden venir de larga data y ser difíciles de restablecer, sobre todo en el momento de duelo que tenemos pues a veces pérdida del interés por restablecer estos hábitos o estas rutinas y porque finalmente si se mantiene el tiempo sí va a haber menoscabo y sí van a haber complicaciones físicas que tenemos que evitar y el trabajo de todos como familiares, como amigos, como compañeros de alguien que están en duelo es tratar de identificar que esto no suceda, ¿cierto? O como equipo de cuidado o como profesionales que acompañan en el duelo. La dificultad para descansar está dentro de las condiciones de dificultad para dormir, los despertares frecuentes, la imposibilidad para conciliar, que es me duermo, pero me despierto y ya después de que me despierte no me vuelvo a dormir, miedo a acostarse, las personas pueden manifestar no me quiero acostar y hacen todo lo posible, conversan, van y arreglan 3 o 4 veces la cocina, prenden las luces en vez de irlas apagando, no se ponen en disposición para acostarse porque precisamente tienen miedo a estar acostados. Esto puede estar relacionado a miedo a estar solo en la habitación, a un miedo a estar a oscuras o miedo a soñar, ¿cierto? A veces como hay sueños terroríficos, angustiantes, que genera ansiedad, pues la persona omite pues, o trata de evitar al máximo dormir. Y en algunos casos, que también es muy importante explorarlo y preguntarlo, sobre todo para nosotros que como profesionales acompañamos o tenemos el contacto de alguna de estas personas para identificar si alguna condición física está dada por los trastornos del sueño, es el miedo a no despertar. Como estuvimos relacionados y vinculados tan cercanos a la muerte tan recientemente, pues hay una de las sensaciones que interpretamos a veces con la muerte es en dormir, entonces a veces puede pasar que ese miedo a que si me voy a dormir, pues me quede y no despierte. Para eso la recomendación es acostarse y levantarse preferiblemente en horarios, pues no tiene que ser tampoco pues estricto en 7 de la mañana y ya me pasé, pero sí nos permite tener una rutina, tener control y tener ajuste de que todo nuestro organismo vuelva otra vez a restituir esas rutinas y todos los procesos endocrinos, metabólicos que tiene que hacer el cuerpo
durante el sueño y para propiciar el sueño. Entonces es muy importante darles instrucción al cuerpo, decir, voy a dormir desde esta hora y me voy a levantar a partir de esta hora. Se recomienda evitar siestas largas. Muchas veces en el proceso de duelo, por apatía, por desinterés de las cosas, tenemos mucho tiempo disponible, o a veces por esa tristeza, ese letargo y esas emociones pues tan negativas, también tenemos esa tendencia a hacer las siestas. La recomendación es preferiblemente no hacerlas, sino hacerlas largas, y si se van a hacer, hacerlas antes de las 4 de la tarde y preferiblemente minutos, una fracción de minutos muy corta, entre 10 y 15 minutos. ¿Cierto? No vayas a poner una alarma que te despierte agitado, alterado, porque se va a perder el efecto de la siesta, pero la idea es que con 10 o 15 minutos pues se puede hacer estos momentos, estas fracciones de sueño pueden ayudar a minimizar el impacto negativo de no dormir. No dormir viendo televisión, independientemente de lo que se vea, pues porque mucha gente dice que yo no veo las noticias o yo no veo una película de acción pues que es violenta, sino que me estoy viendo una cosa, pero al tener la activación cerebral pues limita mucho que el cuerpo pueda establecer en qué momento empieza el proceso de inducción de sueño y pues se prolonga más allá, o al contrario, se puede dormir durante el sueño, donde mientras está viendo la televisión, pero tener un despertar, y ese despertar hace que ya después no se logre conciliar el sueño y no se llegue a esas etapas reparadoras del sueño que necesitamos posteriormente. Entonces, por eso es que se desaconseja mucho dormir viendo televisión. Si hay angustia y preocupación y lo que no te permite dormir es que hay oscuridad, se recomienda que la luz que se deje en la habitación sea una luz tenue, ojalá una luz no directa, principalmente que no esté en el estímulo visual o que se pueda percibir pues dentro de la habitación, sino que se deje indirecta, pero que obviamente pues cree este escenario de confianza y de tranquilidad que pueda dar la luz ante algún temor. También evitar cualquier estímulo lumínico como pantallas o celulares. Y finalmente, pues si no se logra dormir, no se impaciente, no se obligue a dormir, va a ser un proceso que se tiene que restablecer. Muchas veces rutinas de tiempo atrás cuesta modificarlas, a veces el cuerpo ya tiene tan establecidos y tan marcados horarios disímiles de sueño que es muy complicado. Entonces la idea es pues no hacer estímulos que no permitan el sueño, pero tampoco obligar pues a dormir y dar vueltas, ¿cierto? Esto es un poco complejo, pero se pueden intentar estas medidas iniciales para controlar la molestia. De la disfagia, que es la dificultad para tragar, se recomienda masticar de manera consciente el mayor número de veces, pues dependiendo obviamente del alimento, masticarlo varias veces para poderlo triturar y poderlo hacer más fácil de digerir, evitar comida copiosa, ¿cierto? Entonces no sentarse ante un plato muy elaborado que tenga 3 o 4 cosas en el seco, más una sopa, más un vaso grande de sobremesa, sino comidas muy pequeñas y muy fáciles de digerir y de tragar. Evitar que sea muy condimentada. La comida condimentada pues obviamente va a tener un proceso digestivo mucho más pesado, que va a enlentecer el proceso digestivo, y que también puede ir a generar lo que ya teníamos como esa sensación de distensión abdominal o esa opresión y esa sensación pues de malestar. Entonces la idea también es beber, evitar beber líquido antes de comer, porque también puede haber esa sensación de llenura o plenitud, y cuando llegue la comida pues no va a haber esa sensación de espacio y nos va a limitar el comer. La sensación de plenitud, precisamente esa sensación de opresión en el estómago y la sensación de estar lleno todo el tiempo. Normalmente pues la medida que nosotros normalmente hacemos es tomar pues cualquier antiácido, comer estos medicamentos que digamos que son fáciles de conseguir, entonces empezamos a automedicarnos y a tratarlos con medicamentos. La idea es que primero intentemos medidas que mejoren la sensación, identificarlas cuando nos dan, ¿cierto? O sea, es el día que más angustiada estoy porque tuve un recuerdo, porque estoy más sensible, porque estoy lábil emocionalmente, entonces pues me va a ser más molesto comer, o tengo esa sensación de disconfort, entonces va a tener sensación molesta. Entonces, ¿qué se recomienda? Masticar despacio, tragar a bocados pequeños, siempre llevar la comida primero a la lengua, después masticarla. Si es líquido, primero tenerlo un momento en la boca y después tragarlo, y no pasar de una vez tragado, porque eso puede generar pues repercusiones como tos, irritación, sensación pues molesta posterior a la ingesta de los líquidos.
Y se recomienda, pues, si hay esa sensación de plenitud continuamente, distribuir lo que normalmente tomaríamos en un vaso completo de líquido, pues tomarlo más fraccionado en el transcurso del día. Si hay debilidad, pues obviamente uno de los factores fundamentales será reactivar y buscar optimizar lo que nos genera contraposición a esta situación, ¿cierto? Ser más vitales con la alimentación, el ejercicio, buscar rutinas que nos ayuden a sentirnos más vigorosos, pero si la sensación de debilidad es tan frecuente y está tan permanente y persiste tanto y que puede ser realmente muy limitante en la cotidianidad, una de las recomendaciones es tratar de fraccionar las actividades que generan más carga durante el día, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no hacer la limpieza de los baños junto con la limpieza de la cocina, sino hacerla fragmentada para poder evitar aumentar realmente la fatiga y que la sensación de debilidad se mantenga y que nosotros la percibamos como algo que está persistiendo y que está más severo. Una de las recomendaciones para iniciar la rutina de ejercicio siempre será caminar, porque es el ejercicio que menos nos implica, solamente ponernos una ropa adecuada y buscar un lugar adecuado, pero nos puede ayudar también para la sensación de debilidad estar en la piscina, porque el efecto hídrico pues también ayuda muchas veces en la desinflamación, nos hace sentir más livianos y menos pesados, a que podemos hacer esos ejercicios articulares o musculares sin tanta contrapeso que no tenemos fuera del agua, entonces nos puede ayudar también. Y pues obviamente la piscina tiene esa sensación de efecto tranquilizador, entonces también es una de las alternativas que ofrecemos cuando hay angustia y cuando hay muchos temores y persiste. Con la cefalea mencionábamos previamente que hay que reconocer que inicia el dolor. Este tipo de dolor de cabeza está muy relacionada con eventos, está muy relacionada a situaciones estresantes y angustiantes, y podemos identificar también lo que lo inicia, pero también lo que lo empeora y asimismo lo que lo mejora, ¿cierto? Si yo tengo un dolor de cabeza porque estoy angustiada y estresante, pero adicionalmente tengo una fuente de luz lumínica, sol o una lámpara, directamente a los ojos, posiblemente va a haber más fatiga y se va a empeorar el dolor de cabeza. Entonces, la idea es evitar automedicarse, porque también la cefalea es una de las, el dolor de cabeza es uno de los situaciones que más hacen que las personas se automediquen y que hagan uso inadecuado de los medicamentos, sobre todo los analgésicos, pero tratar de hacer medidas previas a tomar medicamentos, como estar en un momento en un lugar oscuro, tranquilo, silencioso, dependiendo si el dolor de cabeza se acompaña de sensibilidad a los ruidos o a la luz, pues algunas personas pueden optar por alguna meditación o por alguna música tranquila, pero si hay sensibilidad al ruido, se prefiere que no haya ningún estímulo. Normalmente el dolor de cabeza va cediendo siempre y cuando podamos modificar esa situación estresante que lo está perpetuando y lo está manteniendo. Bueno, en general, pues para todas las recomendaciones en el duelo podría ser necesario una cita médica. De aquí pues que parte como la necesidad de conocer el papel del acompañamiento médico en estos momentos tan importantes. Se puede hacer una valoración de peso, de masa corporal, de cifras tensionales, de ritmo cardíaco. Esto sobre todo para identificar que los síntomas que se están percibiendo y que son molestos y que están generando deterioro en la vida, pues están relacionados más con el proceso de duelo y que no son una situación puntual. Pero en algunas circunstancias se podría necesitar algunos estudios o retomar algunos chequeos que se omitieron porque dentro de un proceso de cuidado, de acompañamiento por mucho tiempo, omití mi propio cuidado, entonces se necesite pues específicamente tratar de identificar puntualmente si efectivamente la situación está haciendo menoscabo, ya está generando detrimento de la salud, o si simplemente modificando la percepción y las emociones de este momento de duelo, pues vamos a evitar que más adelante se genere alguna situación más estresante y más angustiante. El tratamiento con medicamentos normalmente no es una medida inicial en el duelo. Generalmente no solemos iniciar por tratamiento farmacológico como lo decimos nosotros en el proceso de duelo. No es un requerimiento. Normalmente se puede y se debe llevar un duelo
acompañado de otras estrategias y otras terapias y no necesariamente las farmacológicas. De ser el caso, se recomienda no abusar de los enviados. Entonces vemos que las personas a veces dicen, pues si me lo mandaron para dormir, entonces me lo mandaron para la noche, pero yo quiero también descansar en el día, entonces también me lo voy a empezar a tomar en el día. O si es tan bueno para dormir y me mandaron 5 gotas, yo me voy a empezar a tomar 10 para poder dormir más profundamente, que es una de las situaciones que más tratamos de evitar en estas circunstancias de duelo. Ojalá siempre los medicamentos, si fuera el caso, sean ordenados por un médico que sepa y esté enterado del proceso de duelo. Es muy importante, como lo decíamos, tratamos de identificar la situación es pasajera, es transitoria, está relacionada a la situación de la vivencia del duelo o es el empeoramiento de condiciones previas que ahora están bajo una situación de estrés y de angustia mayor y tienen que ser manejadas y tratadas, o son temporales pero están generando muchísimo menoscabo y pudieran generar y detonar algún tipo de enfermedad. Entonces la idea es que siempre que tengamos esta consulta, yo sé que a veces cuesta mucho pues hablar y sobre todo pues si no es una relación pues con un médico muy cercana, de confianza o de tiempo atrás, pues de entrada no va a decir uno que el duelo, pero sí es muy importante y una de las recomendaciones es que se haga y se comente, ¿cierto? Es decir, ¿cómo están? Hablarle al médico, por ejemplo, del duelo, nos habla de cuánta capacidad tenemos de introyectar nuestra propia situación en el momento y poderlo hablar si estamos viviéndola desde el dolor, desde el sufrimiento o desde la esperanza o las posibilidades de necesitar más tiempo para salir adelante. Bueno, en general nos ayuda a ser más concretos con lo que estamos viviendo. Pues básicamente no buscamos sedar las emociones, es una expresión que se utiliza mucho y que la gente utiliza mucho, nosotros no tratamos de sedar las emociones e inclusive generalmente cuando se indica porque hay algún detrimento de la salud importante o va a ocurrir una complicación importante de la salud si no utilizamos medidas farmacológicas en el momento, normalmente siempre lo combinamos con acompañamiento psicoterapéutico. Normalmente pues lo proveemos desde los profesionales específicamente que presten acompañamiento en duelo o damos este tipo de alternativas como reestructuración de la vida y esas actividades cotidianas que nos puedan mejorar para minimizar pues esta situación, pero en ningún momento se busca sedar. Hay muchas personas que vienen con manejos previos y con enfermedades crónicas o condiciones crónicas, pues muy posiblemente se necesiten ajustes de la medicación. Habrá que ajustar medicamentos antihipertensivos, medicamentos para el control del azúcar, por ejemplo, si la persona se está alimentando menos y tenemos 3 o 4 dosis del día porque previamente tenía azúcares muy elevadas. Entonces, esto es necesario cuando hacemos esa valoración médica. Y para todos, pues obviamente cuidar de la pauta del sueño, pues para nadie es desconocido que el sueño es pilar fundamental de un buen bienestar, de una percepción y de cómo nos sentimos para enfrentar la vida. Entonces, todo lo que lleve a controlar el sueño va a ser fundamental para mejorar pues esta situación y usar técnicas de relajación, pues cada uno tratará de identificar según sus convicciones, según sus gustos personales, según pues las creencias, cuál va a ser esa técnica que más se ajuste, pues estas hay muchos estilos y hay muchas características y sobre todo retomar la actividad física, estar en movimiento nos genera sensación de bienestar, sensación de placer, nos da sensación de que hay continuidad y que la vida sigue y nos puede ayudar. Rápidamente, pues algunas recomendaciones que pues ampliaremos en otros talleres o que hemos comentado en otros talleres y que los invito por eso a participar de los siguientes talleres y encuentros de este tipo, es que pues tratemos de mantener las redes sociales y el contacto con las personas cercanas y como la familia, sobre todo en las circunstancias en que también lo estamos familiar, porque es muy importante evaluar y definir y reconocer qué está pasando, qué no quiero que se mantenga, qué quiero que cambie este proceso de duelo, qué quiero potenciar o cómo buscar esas herramientas. Eso se hace a través también de muchas prácticas que pueden ser pues personales o espirituales que nos ayuden a identificar
qué nos da continuidad, qué nos impulsa a seguir adelante, cuál sería esa motivación, cuál sería ese propósito para mantenernos en continuidad. Es muy importante también adicionalmente, sobre todo cuando es la pérdida de un ser querido o de una persona muy importante en nuestras vidas, tratar de no evadir en la reorganización familiar o la reorganización de la situación. Me explico, es que se murió mamá, que era la que donde siempre íbamos a almorzar, y se muere la mamá y ya no tenemos ese espacio. Entonces, ¿cuál es nuestra consideración? ¿Continuaremos con ese espacio? ¿Lo reorganizaremos? ¿Lo modificaremos? O si la persona que fallece era la persona que tenía, no sé, las finanzas, y pues a mí me va a costar muchísimo porque no tenía habilidades o no estaba entrenada para eso, entonces rápidamente, pues si no debe evadirlas, nos va a costar, va a ser momentos difíciles, pero eso va a hacer que la reorganización posterior sea pues más fácil. Mantener los horarios, la rutina. Nosotros normalmente vemos la cotidianidad como algo muy tedioso y que es pues muy, inclusive pues lo calificamos como algo muy negativo, pero sin embargo va a ser el pilar y el fundamento de lo que queremos a futuro, teniendo y manteniendo rutinas y estableciendo cuáles son nuestros como necesidades básicas y fundamentales, pues vamos a poder establecer pues esta cuidado. La alimentación es fundamental, ya lo comenzábamos, y la idea de rápidamente restablecer la cotidianidad, las cosas simples, las que no me cuesten tanto, ¿cierto? Me va a costar muchísimo, por ejemplo, retomar a ir donde me encontraba con la persona que falleció siempre, pero, por ejemplo, hacer las compras, ir a hacer una diligencia que no sea, ojalá rápidamente se pueda restablecer, porque eso va a dar también pie a lo que quiero, ¿cierto? Esto es pues lo que manejamos y lo que queríamos contar a través de los síntomas físicos del duelo. Obviamente es una información que puede ser pues muy vaga en algunos sentidos, pero que la invitación es precisamente a dar punto de partida para que cada uno de ustedes sea la condición, si estamos en un duelo, si nos estamos preparando para un duelo, si acompañamos a alguien para el duelo, si participamos del día de hoy pues por interés y porque queremos saber más, pues tengamos eso. Los invito a que participemos de todos los talleres y hagamos pues como de este ejercicio de siempre fortalecer esas herramientas para el acompañamiento del duelo, porque como les decía antes, la idea es que el duelo no sea una condición que tenga mayor detrimento de nuestra salud, de nuestra vivencia, que nos haga perder la esperanza, que nos haga perder el optimismo y sea peor que la pérdida que ya hemos tenido. Y finalmente la invitación siempre, siempre, siempre es que finalmente esas vivencias de lo que perdimos se establezcan como recuerdo y que sea ese recuerdo el que nos dé el punto de partida para establecer pues la nueva rutina de vida. Finalmente, entonces, como para resumir, qué hacer en una situación de duelo cuando hay pues no solamente síntomas emocionales, pero sí hay muchas modificaciones en la vida, es seguir la orientación de los miembros del equipo de cuidado. Si no estoy siendo acompañado, buscar ese acompañamiento. Esta asistencia puede ser a través de talleres, de grupo de acompañamiento. De estos hay muchos tipos y pues uno puede buscar de su preferencia o los que más se acomoden como a nuestra personalidad y a nuestras posibilidades. Viajar, pues a veces no es necesario hacer viajes muy largos, prolongados o muy abruptos, pues es que desde hoy me voy a ir a vivir a otra parte para cambiar pues esta situación, pero sí hacer viajes cortos, viajes que impliquen la naturaleza, viajes que impliquen conocer lugares nuevos, lugares que sean tranquilos, que sean apacibles, donde me permita contacto con gente nueva, pues permite también experimentar esa sensación de que hay algo más y de que no todo termina en este momento. Estudiar es fundamental, estudiar nos hace tener propósitos, por eso es que nosotros nos graduamos de alguna cosa, porque nos permite hacer escalonamiento de habilidades y eso nos permite a enrutar la vida, ¿cierto? Es decir, yo aprendo para que en un futuro pueda hacer tal cosa, entonces estudiar también nos ayuda mucho. Orar nos permite identificar nuestras necesidades, identificar qué queremos como personas, manifestarlo en forma de una oración, en poner en palabras lo que nos entristece, lo que nos gustaría que pasara. En la oración siempre ponemos como esa solicitud de lo que queremos que pase en nuestras vidas para que la vida estuviera bien. Entonces es muy importante. El meditar nos ayuda a reflexionar sobre lo que estamos haciendo o lo que deberíamos hacer para modificar la situación que no nos gusta en el momento que la estamos viviendo de manera angustiante y triste. Escribir es un ejercicio importante
para poner también en palabras lo que estoy sintiendo. No se necesita hacer pues escritos muy estructurados o que tengan pues mucha coherencia, pero cuando uno los relee les permite que a veces sin querer se manifiesten esos sentimientos que no teníamos ni idea que los estábamos viviendo o que no le habíamos podido poner palabras. Leer también es un ejercicio importante. Aquí la invitación no solamente es a leer, a pesar de que hay muchísima literatura, afortunadamente, sobre cómo apoyarnos en la vivencia de un duelo, sino también permitirnos leer en general muchas cosas. A veces leer es algo que tenemos mucha resistencia porque puede ser complejo, pero duelo nos permite esos nuevos comienzos, esas nuevas oportunidades, entonces es un buen momento para leer. Potenciar un oficio de un arte o aprender uno nuevo muchas veces es el momento en reestructurar, en rehacer, en reorganizar, en renacer, y esto nos permite que precisamente pues, todo eso se pueda cumplir. El acompañamiento de un psicólogo en el caso tal es importante. Él obviamente no va a ser el que nos determine tiempos, momentos, ni nos va a rotular con fases, es que estás en negación, es que estás en aceptación, sino simplemente va a permitir que cada uno vaya introyectando su proceso y vaya definiendo qué hacer y cómo quiere vivir el proceso. El acompañamiento de sacerdotes, pastores u otros guías espirituales también es importante. El duelo es un momento de profunda reflexión, de una introspección muy importante en la vida. Entonces acompañarnos de estas personas o la cercanía con personas que puedan aportarnos desde la espiritualidad son muy valiosos. Acompañamiento de amigos o personas cercanas que nos den tranquilidad es fundamental, ¿cierto? A veces sentimos que nos tenemos que alejar porque nos duele mucho, a veces mencionar el tema, hablarlo con los compañeros, que todavía no es el momento de hablarlo con los amigos, pero simplemente estar ahí, saber que ellos están ahí, hacen fortalecer redes, y eso también nos da anclaje a futuro, nos da un presente y nos da una posibilidad pues de tener como futuro. El apoyo de expertos, pues también hay afortunadamente profesionales. En el instituto contamos con profesionales de psicología y trabajo social que se encargan del acompañamiento de duelo y son especialistas en esta área, pero también hay pues, líderes, maestros, gurús, entrenadores de vida que tienen formación en el acompañamiento personal y que son personas que han liderado procesos de duelo desde una situación pues, de trascendencia personal. Entonces también identificarlos, no necesariamente tiene que ser puntuales, también tenemos la opción de encontrarlos a través de redes, a través de sus libros, a través de otras personas que han tenido el acompañamiento por ellos, entonces también identificarlos es importante. Y importantísimo reconocer el legado y hacer el honor a la persona que ya no está. Yo creo que eso es finalmente el sentido de vivir un proceso de duelo, es sentir qué me deja esa persona, qué construí con esa persona, qué soy qué era cuando era esa persona, que puedo continuar siendo, y finalmente pues hacer honor a esa persona. Lo que más quisiera esa persona que también nos amaba a nosotros es que nosotros pues seamos felices, ¿cierto? Y siempre he recomendado estar acompañado y crear nuevos lazos, que eso es fundamental en todo proceso que se vive nuevamente. Yo quiero agradecerles porque pues de todas maneras fue extenso la presentación. Quiero abrir pues como un momento la posibilidad si quieren hacer comentarios o si quieren hacer alguna pregunta que pueda resolverles. Quisiera pues entonces escucharlos y saber. Listo. ¿Alguien quiere comentarnos, quiere compartir alguna experiencia, tiene alguna duda, quiere hacer algún comentario sobre lo que presentamos del tema? Listo, de todas maneras saben que Hola. Listo, de todas maneras, pues saben que estos espacios se mantienen abiertos en el equipo y que estamos continuamente a través de las redes sociales, de los grupos de mensajería del instituto, presentando pues la posibilidad de estos talleres. Entonces queremos que en el futuro también participen y estén acompañando.
Espero que haya sido útil, espero que ya les haya gustado, pues espero no haber sido muy técnica ni muy tediosa la conversación y les agradezco mucho que hayan permanecido aquí. Hola, Hola, mami, tenemos complicaciones en comunicarnos con el grupo, pero ya aprendimos. Mami, dale abajo, en cámara, en cámara. Ajá. la bienvenida, muchas gracias. Compañera. Sí, muy interesante, perdón, muy interesante el taller, bastante extenso, bastante intenso, pero vieron muchas cosas importantes. Ya yo, por lo menos, soy una acompañante, o sea, yo brindo mi función de acompañamiento. Y tuve un caso, ay no, que en verdad me asustó bastante. La paciente cayó en depre de comer mucho dulce. Yo no pude controlarlo. Más sin embargo, yo cedí, cedí porque ella me lloraba. Yo cedí a comprarle unos dulces, ella es diabética. Y yo le dije, mami, vamos a controlarte. Me dice, sí, 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 vamos a controlarnos. Y sí, yo puse ¿cómo? Yo muy asustada, yo llamé a mi compañera para que me auxiliara, pero ella quería comerse un dulce. Yo dije, bueno, mami, te voy a permitir cometer dulce. Y pidámosle a Dios que eso te va a, ya terminó el esposo, te va a hacer sentirte mejor y no vas a caer o sea, en el problema del azúcar. Ahora escuchándote, hay tantas, tantas cosas que uno no sabía, aprender a luz, mami, que ahora sí estoy entendiendo cómo de una manera Qué pena que una interrupción ahí. no me escuchaste nada, no te hablé. Te conté que te había permitido ver tantas cosas y aprender pues cosas que habían sido valiosas, nos estabas diciendo. Sí, mami, gracias, muchísimas gracias. No, a ti, muchas gracias por expresarnos y por contarnos pues de esta experiencia. Sí, la idea es acompañarnos de esas personas que nos ayuden. La mayoría de las veces estamos haciendo las cosas bien, pero necesitamos de esos que nos ayuden a reafirmar que lo estamos haciendo bien y que estamos haciendo lo correcto. Va mucho desde la negociación, de buscar alternativas, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cuál de las frutas, busquemos qué alternativas tenemos. Entonces es muy importante. Muchas gracias por contarnos, Joyce, tu experiencia porque es muy valiosa. Hola. Gracias, mami, gracias a ti. Buenas tardes. Hola, buenas Ah, tardes. buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, doctora. Soy Edith Rodríguez. Al igual que mi compañera, cuidamos pacientes con Edith, te perdí en el audio. Hola, ¿cómo Buenas estás, tardes. doctora? Hola. Buenas tardes, doctora. La saludo desde la ciudad de Cúcuta. Recibí la invitación por Doreini. Realmente es una niña que conocí hace más o menos como 3 años cuando trabajaba en la Clínica Norte. Quiero agradecerle profundamente por compartir no solamente su conocimiento, sino todas sus experiencias. Esto realmente nos fortalece y nos anima para seguir con nuestro trabajo en, digo yo, la difícil labor del acompañamiento, pero el valioso servicio de Sí, acompañar desde lo que usted refería, que es la compasión y la identificación de la necesidad en el otro, y no solamente en ese otro, sino en esas familias, y también entender que necesitamos no solamente enfocarnos en la familia, sino en los cuidadores y acompañantes que muchas veces no son familiares, pero son gente que aporta tanto de manera tan valiosa a esos pacientes pues que están en ese trascender y en ese difícil proceso que finalmente es morir, porque pues yo soy una convencida de que los seres humanos morimos de muchas maneras. Entonces, quiero agradecerle, mire, de verdad que la felicito, usted es muy joven, pero me gusta mucho su postura, esa postura tan humana, pero tan alegre y tan ubicada en lo que es la realidad que vive el ser humano. La felicito
realmente, y seguramente que usted pertenece a un grupo muy valioso de seres aportantes. Y bueno, nuevamente agradecerle a Doreini porque es una persona muy valiosa y bueno, felicitarla y animarla a que siga con este gran proceso, compromiso y misión de vida, porque pienso que todos elegimos cosas para venir a trabajar y aportar, y su aporte para mí personalmente ha sido muy valioso. Muchísimas gracias, la felicito y muchas bendiciones. Muchas gracias, Patricia, me conmoves y te agradezco muchísimo tus palabras. Muchísimas gracias y de verdad que sí, en eso coincido que estoy rodeada de un equipo de trabajo de compañeras que afortunadamente tienen una sensibilidad y una personalidad maravillosa. Y en lo que decías adicionalmente, en el cuidador, que muchas veces es el cuidador familiar, pero muchos de los cuidadores han acompañado a varias personas y necesitamos también acompañarlos a ellos. Entonces también muy valioso y me gusta muchísimo que pueda ser útil para eso. Hola, ¿cómo está? Hola. ¿Qué más? Bueno, yo pasé por una situación, pues, se puede decir dura, porque falleció mi mamá al lado mío. Fue muy duro, yo quedé en shock, no sabía qué hacer. O sea, a escucharlo usted, todo lo que usted dijo en la charla prácticamente me dio a mí aún. Mi mamá está reciente, apenas va a tener 3 años que murió y parece como que si hubiera sido ayer. A veces Uh-huh. me da, a veces me da nostalgia, me pongo a llorar, se me quita el apetito, siento un dolor en el pecho. No sé si fue porque yo di todo o porque ella se despidió un día antes mío. Me dijo que le diera un beso y un abrazo. Y como a las 3 de la mañana me paré a y le digo, mami, vamos a cambiar de pañal, porque yo creo que estás hecha, porque cuando la toqué estaba fría y yo quedé como que, ¿será que se murió o será que está dormida? La arropé, o sea, en el momento no supe qué hacer. Lo que hice fue salir a la calle y empezar a llamar a los vecinos para decirle lo que, o sea, lo que estaba por lo que estaba pasando, o sea, no estaba en sí. Pero con respecto a su charla es muy bueno, porque nos hace entender, nos hace ver que a pesar de que somos personas que cuidamos pacientes, de que tenemos familia, de que tenemos amigos, también puede ser muy duro para uno estar cuidando un paciente que fallezca y uno como que, ¿qué hacemos? Pero sí, aún es duro asimilar la muerte de un ser amado. Y es muy bueno escucharlo, o sea, me ha ayudado a entender y a comprender muchísimas cosas. Bueno, a mí me alegra mucho que puedas compartir porque el hecho de que puedas contar, pues no necesariamente el duelo no es olvidar y no es evitar la tristeza o la nostalgia, sino precisamente convertir esa tristeza en un recuerdo valioso y bonito, ¿cierto? Yo te recomiendo, te aconsejo que si te es posible, pues te hagas acompañar de alguien, pues desde lo que tú consideras pues como más cercano, como lo mencionábamos, las opciones que tenemos, no porque esté mal, que en este momento estés triste, sino porque veo que en ti un deseo de poderlo manifestar y poder ser acompañada. Entonces, te recomiendo, si es posible, pues acercarte a algún profesional o algún grupo terapéutico, que afortunadamente pues son varios y pueden ayudarte bastante porque pues de todas maneras comentarlo y poderlo mencionar el día de hoy pues es un indicio de que hay mucho amor y de que hubo en ese momento pues a pesar de que fue angustiante y que nadie nos prepara para ese momento ni tenemos condiciones buenas o malas para el momento de fallecer, pues lo puedes vivir y mira que lo estás contando y eso me parece que en el momento es muy valioso y que habla mucho, mucho de tu ser pues amoroso y el aprecio que aún mantienes por tu mamá, que era pues la recomendación final, ese legado y quién es esa persona en mi vida y esa persona no deja de existir en mi vida por el hecho pues de que no esté físicamente porque pues marca y define quién soy yo en este momento. Sí, claro. Es el ser más preciado que tenemos en el mundo, la mamá. Uh-huh. Exacto, Bueno, muchas gracias. a ti, mi vida. Muy bien, no sé si alguien más tenga alguna
quiere hacer alguna intervención, si no vamos finalizando y pues les damos las gracias. Pues yo creo que quedo en una retribución, pues si a ustedes les gustó el taller, yo quedo recogida en el alma de alegría con los comentarios que finalmente dieron, porque ese es el objetivo, ¿cierto? El objetivo es que ustedes puedan sentir que pueden ganar estas herramientas y que pueden tener estas ideitas que puedan ser tips y que puedan ser consejos fáciles para vivenciar esta situación. Y los invito a que nos acompañen en los siguientes talleres. Los pueden ver normalmente la programación y los temas en los talleres. ¿Listo? Perdón, en las redes, los talleres publicados. Muchísimas gracias y feliz tarde, que estén muy bien todos. Muchas gracias por esta participación. Gracias a usted.